Buenas noches, Leonardo. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo estás? ¿Me copias perfectamente? Sí, sí, doctor, todo bien. Bien, a ver, esperemos que los Un compañeros poquito bajo le escucho, doc. muy bajo. Sí, Ahora, sí está un poco mejor. ahora, ¿cómo me escuchas? Está mejor, doctor, está mejor. Ya. A ver, que se vayan conectando. Bueno, Carmen ya está en línea. Está bien, doc. El día de hoy vamos a compartir el tema de ineficacia de los contratos. Si ustedes se acuerdan, la anterior clase vimos los efectos de los contratos, también llamado eficacia de los contratos, ¿cierto? Cuando hablamos de eficacia o de un efecto positivo de los contratos, estamos hablando de que el fin, la finalidad, el objeto para el cual ha sido suscrito o celebrado un contrato entre partes se ha cumplido a cabalidad. Ambas partes han salido satisfechas y se ha dado o se ha materializado la intención común que estos tenían para poder celebrar o suscribir el contrato. Está por demás decir que cuando uno va a suscribir o celebrar un contrato, lógicamente los profesionales abogados, y ese papel les va a tocar cumplir a ustedes, deben tener el cuidado de que cualquier contrato que vayan a elaborar para que las partes suscriban, lógicamente deben cumplir con todos los requisitos exigidos por ley, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan, cuando avanzamos el tema de los requisitos del contrato, establecimos claramente de que estas formalidades, estas exigencias, que dicho sea de paso las vimos uno por uno, le daban el crédito y la legalidad al contrato para exigir por un lado el cumplimiento por una de las partes y por el otro lado tener el cuidado de cumplir con el contrato. Entonces, cuando los contratos se cumplen a cabalidad, lógicamente ambas partes quedan satisfechas con el cumplimiento de ese contrato. No hay ninguna vulneración a ningún derecho, no hay ninguna carencia de algunos requisitos, porque de darse el incumplimiento del contrato por una de las partes, le genera a la otra parte que ha cumplido la posibilidad de exigir el cumplimiento ante una autoridad judicial. Debemos entender y debemos identificar de manera correcta dos puntos importantísimos. No es lo mismo que se genere el incumplimiento del contrato por una de las partes. De ninguna manera quiere decir que el contrato adolece de algún vicio, de alguna carencia, ¿cierto? Lo único que está ocurriendo en ese sentido es que una de las partes no ha cumplido con con su parte del trato. Otra cosa distinta es que al momento de celebrar el contrato, este contrato adolezca de alguna irregularidad, adolezca de alguna carencia o en su caso de la existencia de algún vicio que no permita que las partes cumplan o que de alguna manera, habiendo cumplido, se pueda generar la ineficacia de estos contratos. De pronto no por atribución directa a las partes, de pronto por alguna omisión involuntaria o también dolosa. No olvidemos que cuando vimos los vicios del consentimiento, establecimos entre estos vicios el error, la violencia y el dolo, pero en relación al consentimiento como requisito del contrato. ¿Ya? El día de hoy vamos a ver cuándo y cómo o en qué circunstancias y condiciones un contrato podría ser declarado ineficaz, es decir, sin valor legal.
El Código Civil Boliviano, adelantándome, establece 4 figuras jurídicas, 4 institutos jurídicos que tienen que ver con la ineficacia de los contratos. Reitero, ineficaz quiere decir no válido en tema de contratos. Ineficaz quiere decir sin valor legal. ¿Ya? Ahora, estas 4 figuras jurídicas o institutos jurídicos como la nulidad, la anulabilidad, la resolución y la rescisión, cada una de ellas las vamos a estudiar de manera separada porque cada una de estas contienen características muy especiales. Nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, adelantándome en la nulidad, que el valor del contrato, el valor legal va a ser 0, porque nulo es sinónimo de 0 y 0 es sinónimo de no tener ningún valor. Pero antes de entrar en materia, en esta primera sesión, quiero que compartamos 20 o 25 minutos un documental de un joven docente de una clase virtual anterior, por favor, para que puedan captar algunos conceptos y podamos entendernos a medida que vayamos avanzando el tema. A ver, voy a compartir con ustedes una parte, es un documental algo largo, pero lo vamos a realizar de esta manera. Bien. Voy a suprimir el audio del micrófono que yo tengo para poder compartir el audio del documental. ¿Listo? En ese sentido, hay aquellos modos de ineficacia contractual que se producen al nacimiento mismo del contrato. Si vale inclusive el término nacimiento, puesto que a veces como el fallo es estructural, es decir, que toca alguno de los elementos esenciales de formación del contrato, ni siquiera se puede decir que han nacido a la luz, ¿no? Lo que normalmente se dice por nacimiento a la vida jurídica. Este es el caso de la nulidad. También la anulabilidad en este punto, no sé si lo expliqué en las anteriores clases, pero la nulidad y la anulabilidad no tienen diferencia en este sentido, puesto que ambos suponen alguna deficiencia en los requisitos, en los elementos estructurales del contrato. ¿Qué quiere decir esto? Que o bien tocan al consentimiento, o bien al objeto, o bien a la causa, e inclusive hablamos de la formación. Pero asoman también otros 2 medios de declaración de ineficacia de los contratos que vamos a ver el día de hoy, que serían la rescisión y finalmente la resolución del contrato. ¿Qué caracteriza en este punto a la rescisión y a la resolución del contrato? Que los efectos, ¿no? que normalmente el contrato llega a cumplir los efectos a los que está destinado. Es decir, sí que, perdón, los efectos del contrato. Y posteriormente, ¿no? a la formación del contrato es que aparece ese elemento que hace necesariamente que este contrato se rescinda o se resuelva. Es decir, que son posteriores, aunque es bueno hacer la aclaración que en el caso concreto de la rescisión también tenemos aquella que ocurre por haberse formado el contrato en estado de peligro de necesidad, que en ese punto podríamos decir sí que hay una falla en la formación del contrato y no posterior, ¿no? Aquí sí que podríamos distinguirlo más con una anulabilidad que con una rescisión propiamente dicha. En este punto es bueno aclararles que obviamente nosotros no solamente vemos el derecho boliviano, que es lo esencial, pero en el derecho comparado, por ejemplo, muchas legislaciones ya están dejando de lado la figura de la rescisión y de la anulabilidad. ¿Qué es lo que por qué han optado en todo caso por englobar dentro de la nulidad las causas de la rescisión y de la anulabilidad? Pero la nulidad la han distinguido entre nulidad absoluta y nulidad relativa. Y dentro de la nulidad relativa entrarían las causas que nosotros tenemos por anulabilidad o rescisión. No sé si se entiende esto. Depende, porque la rescisión, tal como está regulada en nuestra norma civil,
se puede dar solamente por, bueno, por dos motivos, que serían uno la lesión y otro la conclusión en estado de peligro. Fíjense que no es igual. Si bien se han englobado estos dos dentro de la rescisión, la lesión es algo que aparece en lo posterior. ¿Se entiende? Es algo que va apareciendo justamente en aquellos contratos que se ejecutan por tracto sucesivo, es decir, cuya ejecución es periódica. Por otro lado, cuando hablamos del estado de peligro, a diferencia de la lesión, esto no aparece después, sino que aparece en la formación misma del contrato, porque la persona presta su voluntad, pero motivada justamente por un estado de necesidad propia, ¿no? O peligro propio o de otra persona. Entonces podemos decir que de algún modo la conclusión del contrato en estado de necesidad o de peligro, que son parte de la rescisión, crea un vicio en la voluntad de uno de los contratantes. Por lo tanto, no es posterior, sino al momento mismo de la formación. No sé si se entiende bien eso. Sí, doctor. Entonces, en el tema de la resolución, esto es a partir de repente, incumplimiento del objeto mismo del contrato, ¿no? En el ¿Sería tema así? de la resolución, Sí. sí, O la diferencia entre los dos, por ejemplo. ¿Cuál sería, doctor? entre rescisión y resolución, Sí. bueno, que la resolución siempre ocurre por una causa posterior. Jamás puede ser anterior o a la formación misma del contrato. Primera distinción. Segunda, las causales, ¿no? Que el Código Civil establece causales distintas para la rescisión y distintas para la resolución. Pero en cuanto a sus efectos, también podríamos afirmar que hay una diferencia, puesto que la resolución siempre supone, salvo algunos casos, el efecto retroactivo, lo que quiere decir que las partes tienen que restituirse aquello que habían recibido producto justamente de la formación del contrato, lo que supone que ya hay un principio de ejecución contractual, ¿no? Como por ejemplo el pagar parte del precio, pagar cuotas, comenzar la obra, ¿no? Va a depender del tipo de contrato. Eso, una vez resuelto el contrato, tiene que restituirse. Por eso se dice que hay un efecto retroactivo, que hay que volver a un estado anterior a la formación del contrato. Por el contrario, la rescisión no siempre tiene como nota distintiva el efecto retroactivo. A tal punto podemos decir que la rescisión, por ejemplo, en el caso de la lesión, para que no suponga que el contrato queda totalmente sin efecto, bastará con que la parte demandada reintegre aquella parte en la cual se ha producido la lesión. Eso no se podría, por ejemplo, salvo voluntad de las partes, contener dentro de una resolución del contrato. Gracias, doctor. Ojo que cuando digo tiene que reintegrar, supone que la lesión, que la vamos a explicar más adelante, crea una especie de desventaja o desequilibrio entre las prestaciones. Por eso es que hay lesión. Ya les expliqué en la anterior clase que la idea de lesión en el ámbito estrictamente civil supone desequilibrio. Sí, me iba a decir algo antes de Claros, una compañera, no sé. Sí, doctor, quería hacerle una consulta. Cuando ambas partes deciden por voluntad propia dejar sin efecto un contrato, ¿recibe algún nombre? A ver, perdón. Cuando las partes por Sí, voluntad propia. Sí, deciden dejar sin efecto un contrato que ya estaba firmado y todo, deciden dejar sin efecto ese contrato. ¿Tiene algún nombre determinado? El código habla de disolución, que es muy general, y además la disolución se aplica más, y creo que lo expliqué también a las personas jurídicas, ¿no? Disolverlo. También se habla de masas, disolver la masa, disolver la comunidad ganancial. El código habla de disolución cuando es de mutuo acuerdo, pero en general se acepta el término rescisión. Rescisión. Gracias. ¿Sí? Gracias. Ahora, ojo que hay una diferencia, ¿no? Porque puede existir una resolución unilateral también. ¿Qué quiere decir? No aquella que ocurre por voluntad de ambas partes, sino porque en el mismo contrato se ha establecido una cláusula resolutoria o la facultad de que una de las partes resuelva el contrato en cualquier tiempo. Ahora sí, claros, ¿qué iba a decir? Buenas tardes, licenciado. Disculpe, con respecto a esto, es sobre el contrato que hicieron de la compra de los respiradores. Hablaba la abogada anoche de que decía una resolución del contrato, porque solo se ha pagado el 50%.
y como era sobreprecio, dice ella, no tiene 14 días para la resolución del contrato. ¿Eso es correcto o sería rescisión? A ver, va a depender de la conducta, ¿no? Que en este caso, si el ánimo es de incumplir, es resolución, porque el incumplimiento, y esto tienen que acordarse, entre la nulidad, anulabilidad, rescisión, resolución, ¿dónde encaja el incumplimiento? Es decir, si una de las partes incumple el contrato, ¿dónde lo encajo? ¿Es una nulidad? ¿Es una anulabilidad? No, es una resolución, pero no se olvide, la resolución siempre supone incumplimiento. En el caso de que el Estado, por ejemplo, no quiera desembolsar los otros 50%, estaríamos hablando de una resolución por incumplimiento voluntario. Distinto sería el caso que se acredite la existencia de una lesión. Por ejemplo, el sobreprecio supone una lesión, ¿no? O podríamos hablar de un estado de necesidad, por ejemplo, ¿no? Hay un estado de necesidad lógicamente latente, ¿no? Pero es que va a depender, no habría que ver el contrato, porque igual y no sabemos si hay una cláusula resolutoria. Imagínense que de pronto han establecido que el no pago del otro 50% tendrá como consecuencia la resolución. Pues esto es una cláusula resolutoria y ya no hablaríamos simplemente, ya no habría necesidad de resolver el contrato, puesto que este se resolvería de pleno derecho, es una resolución por efecto de la ley. En este punto lo que cabría es simplemente el efecto retroactivo y los daños, obviamente, que hubiese generado el incumplimiento voluntario. Entonces, ustedes díctenme, ¿cuál es el primer modo de ineficacia? La nulabilidad. Ahí está, ya entró una compañera. Nulidad. Primero, ¿no? Sí. Perfecto. El segundo es anulabilidad. Habilidad. El tercero sería Rescisión. rescisión. Y por último, Resolución. ¿por qué les explico esto del derecho comparado? Porque si son estudiantes inquietos, seguramente van a buscar más información que la que les doy acá, que es lo correcto. Y salvo en algunos países de Hispanoamérica, es muy difícil que encuentren la figura de la rescisión o de la anulabilidad, sobre todo la anulabilidad. Entonces, por eso es muy importante que ustedes vean que esto ya encaja dentro de lo que es la nulidad absoluta o la nulidad relativa. Nosotros todavía lo tenemos así, y algunos países también. Pero ya las modernas corrientes indican lo contrario. Porque dicho sea de paso, la materia contractual es una de las materias más dinámicas del derecho civil. ¿Por qué? No en el caso concreto de Bolivia, lógicamente, ¿no? Pero esto se debe, obviamente, a que la materia contractual tiene que responder, lógicamente, al mercado, tiene que responder a una economía dinámica. Por lo tanto, las respuestas en este ámbito tienen que ser muy precisas. Prueba de ello es que por consecuencia de la cuarentena, de la pandemia, de todo esto que estamos viviendo, ya les digo que va a cambiar mucho la materia contractual. O sea, seguro que se van a plantear muchas soluciones nuevas. Por ahí se va a tener que reestructurar casi la gran parte de la teoría del incumplimiento, por ejemplo, qué debe entenderse por caso fortuito, cuáles son los efectos de un incumplimiento generado en estas circunstancias. Es muy, muy dinámica la materia, más que otras, ¿no? Bien, la nulidad y la anulabilidad. Diferencias, no se olviden. Les pregunto y ustedes me responden. La nulidad es un modo de ineficacia que nace a la formación del contrato o por un hecho posterior. A la formación del contrato. Muy bien. A veces se puede entender que ni siquiera se ha llegado a formar, ¿no? Porque es ilícito, se funda en un acuerdo contrario a la ley, falta el objeto, es decir, no se olviden, ¿no? La anulabilidad.
Misma pregunta. Posterior. Posterior. ¿Seguros? ¿Seguras? Nuestro compañero Quispe dice posterior también. A ver, normalmente la Transcurso. anulabilidad nace en el momento mismo de la formación del contrato, pero tiene sus diferencias, ¿no? A veces toca la capacidad, el consentimiento, por lo tanto nace, ¿no? No es posterior. La rescisión, no la hemos visto y la resolución tampoco, pero ya saben ustedes que en la rescisión hay una que es a la formación del contrato y otra que es posterior, y en la resolución todas son posteriores, no hay una resolución, salvo la cláusula resolutoria, que como está prevista con anterioridad, está prevista la formación del contrato, ¿no? Bueno, hasta aquí se entiende bien entonces las diferencias. Bien. A ver, chicos, todos me escuchan, ¿no? Sí. Ya. A ver, ¿cuál es en la legislación civil boliviana? Acaban de ver que es una clase también virtual, relevante. ¿Cuáles serían las figuras jurídicas que generan la ineficacia de los contratos? La anulabilidad, como los que mencionaba en el video, ¿no? La anulabilidad, la ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál otra? anulación. La anulación era primero, después era la anulabilidad, ¿Ya? la rescisión y es otros que marcaba que se maneja generalmente en Latinoamérica, ¿no? ¿Ya? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Cuál es el común denominador de estos 4 institutos jurídicos que acaban de conocer? De nombre, por lo menos, lo vamos a conocer enseguida en detalle. ¿Cómo, doctor? ¿Cuál sería el común denominador de esas 4 figuras que acabamos de conocer? La nulidad, la anulabilidad, ¿ya? Y La rescisión. y la rescisión. ¿Cuál sería el común denominador? ¿En qué son iguales? ¿En qué son distintos? La ineficacia de los contratos, como el título, o sea, que no se da, pues el contrato no se lleva a cabo, ¿no? Bien. Muy bien, se ve que han estado atentos, por lo menos el compañero que estuvo participando. Veamos ahora en un lenguaje más objetivo, más comprensible. La doctrina civil en materia de contratos, la doctrina civil, reconoce no solo a estos 4 institutos jurídicos que sí citan nuestro Código Civil, ¿ya? Se conoce a otros más que son la resiliación o la revocación. ¿Listo? Desde el punto de vista de la doctrina civil. ¿Está? El Código Civil reconoce esos 4 que acabamos de ver. No se olvide. La nulidad, la anulabilidad, la rescisión y la resolución. El orden de los factores no altera el producto. ¿Ya? El orden. Lo que sí debemos de manejar es qué es una nulidad, qué es una anulabilidad, qué es una rescisión y qué es una resolución. Bien. De los 4 primeros que están citados en el Código Civil, nos vamos a ocupar de manera detallada. Pero para que la idea no quede incompleta, y si alguna vez ustedes encuentran algún texto de apoyo, algún documento, algún video documental además en materia de contratos, es importante que sepamos qué es lo que los autores y los estudiosos del derecho entendían por resiliación, que es un término que no lo van a encontrar en nuestra legislación civil. Ya es parte de la doctrina civil en materia de contratos. A ver, la resiliación, para los autores e investigadores del derecho, viene a ser un disenso. ¿Qué quiere decir un disenso? Un desacuerdo, una discordia mutua entre las partes. Y es un modo, tomado desde la doctrina civil, reitero,
es un modo de extinguir las obligaciones que consiste en algunas otras legislaciones en un acuerdo, en una convención para dejar sin efecto un acto jurídico por mutuo y recíproco consentimiento de todos los que pudieron haber intervenido o participado en la celebración del contrato. En términos claros, la resiliación vendría a ser el acuerdo mutuo de las partes que celebraron un contrato para dejarlo sin efecto. Así de claro. Por eso es que hasta ahí nomás les puse el documental cuando una de las estudiantes preguntaba ¿qué ocurriría si las partes que han suscrito un contrato de manera voluntaria quieren dejarlo sin efecto? ¿Sí? De manera voluntaria. Es una pregunta que va a quedar en suspenso porque a medida que vayamos conociendo cada una de estas figuras, veremos ante esa pregunta que a mí me pareció muy interesante y por eso añadí la resiliación para que conozcamos que conforme vayamos avanzando, si esa pregunta de ¿qué ocurre si las partes que celebraron un contrato posteriormente se ponen de acuerdo para dejarlo sin efecto? ¿Ya? Será la nulidad, la figura aplicable, la anulabilidad, la rescisión o resolución. El colega manifestó que podría adecuarse la rescisión. Vamos a ver más adelante. La pregunta es interesantísima. ¿Por qué? Porque como bien decía Leonardo, ¿no? Hace un momento. Leonardo me habló, ¿cierto? Sí, ya. Sí, doctor. Como bien decía Leonardo, la ineficacia, ¿sí? Es dejar sin valor el contrato, no tener eficacia, no tener un efecto jurídico. Pero si las partes que han celebrado un contrato, con todas las de la ley, con todos los requisitos, se pusieran de acuerdo para poder dejar sin efecto el contrato, ¿cuál de estas figuras jurídicas tendría que aplicarse? La resiliación es la que más se ajustaría, pero ojo, nuestro Código Civil no consigna la resiliación, ¿cierto? La doctrina civil sí, porque es parte de otras legislaciones jurídicas. Y la definición de la resiliación perfectamente se adecuaría al momento en que las partes, habiendo celebrado un contrato con todos los requisitos exigidos por ley, por algún X o Z motivo se ponen de acuerdo para dejarlo sin efecto. Pero ese acuerdo debe ser mutuo, debe ser consensuado, ¿cierto? Y hay otra postura que nace de la resiliación y dice, es un mutuo disenso, como quien dice, ambos, habiendo celebrado el contrato, deciden desistir del contrato, para cuyo efecto también se ponen de acuerdo, ¿cierto? Veamos qué es entonces, uno por uno, pero antecitos quiero que conozcan qué es la revocación, que es un término más comprensible, porque la revocación es la modificación, es dejar sin efecto un acto anterior contrario. Si hoy dije sí, mañana revoco mi decisión del sí y la cambio por un no. Si ayer dije sí voy a comprar, mañana modifico o revoco mi decisión y podría decir no, no voy a comprar, lo he pensado bien. Mediante ese acto estoy dejando sin efecto un acto anterior en el que pude haber dicho cosas distintas, ¿cierto? Básicamente esa es la revocación, ¿ya? Que está conceptuado en nuestro Código Civil, pero en otros institutos jurídicos como por ejemplo el mandato de poder, que lo vamos a conocer, aquella persona que otorga un poder a otra, delegándole ciertas facultades a realizar en representación de él, puede modificar, puede revocar su decisión, ¿ya? Pero veamos antes para poder entender de la mejor manera. Nulidad. Por favor, atiendan muy bien porque eso lo tenemos que manejar de manera muy precisa. Y cualquier pregunta, por favor, no guarden silencio. A ver. Una noción de nulidad establece que es una de las formas de ineficacia de un acto jurídico, ¿ya?
como consecuencia de carecer de las condiciones necesarias para su validez, sean estas de fondo o sean de forma. ¿Qué nos está diciendo que es la nulidad? Si sea como noción. Primero, que es una forma de ineficacia del contrato. Acto jurídico. ¿Por qué es ineficaz ese contrato? Porque carece de las condiciones o requisitos que la ley exige para su validez. Es decir, como vulgarmente decimos, nació muerto. Este acto jurídico nació muerto. ¿Por qué? Porque al momento de nacer no contaba con los requisitos, con las formalidades, con las condiciones que la ley exige. Por tanto, si al nacer no cumplía con todas esas formalidades, de ahí se dice que cierto acto jurídico o contrato es nulo. Ejemplo, clarísimo, que no se les puede olvidar. El artículo 491 que vimos clases anteriores nos habla de qué tipo de actos jurídicos o contratos deben necesariamente, bajo pena de nulidad, ser celebrados en documento público. Así textual, dice, los siguientes actos jurídicos o contratos deben ser celebrados en documento público. Esa palabra debe nos está imponiendo la obligación de que cuando hagamos ciertos contratos establecidos en el artículo 491 del Código Civil, esos contratos deben hacerse en formato, en forma de documento público. Típico ejemplo, contrato de anticrédito. Típico ejemplo, hipoteca voluntaria, entre otros. ¿Es o no es una exigencia, una condición de validez que el mismo Código Civil le está poniendo a un determinado contrato? ¿Eso no es? ¿Qué dicen ustedes? Es una exigencia, profesor, porque obliga en el mismo artículo. Como nos dijo, es Exactamente. la forma del contrato, ¿no? Y si no tiene eso ya es nulo, ¿no? Sí, y además, fíjense que no está diciendo podrá, ¿no ven? Podrá hacerse. ¿Por qué ese término podrá como que me lleva a lo opcional? Está diciendo debe hacerse. Entonces, si yo hago un contrato de anticrético, no en documento público, lo hago en el formato de contrato o documento privado, ¿ese contrato adquirirá la eficacia legal o será ineficaz? ¿Qué significa, pues, doctor, si no tiene? Bajo pena de ser declarado nulo. ¿Por qué? Porque estoy omitiendo, estoy obviando una exigencia y una formalidad que la misma ley, en este caso el Código Civil, me está imponiendo. Oiga, me está diciendo, oí bien, cuando celebres o elabores contratos de anticrético, debes cumplir con lo que dispone el artículo 491. El artículo 491 del Código Civil, reitero, dice que ese contrato debe celebrarse en documento público, ¿cierto? Por tanto, si no cumplo con esa formalidad, con ese requisito, estoy diciendo la nulidad de ese contrato, por la forma. Por eso dice, sean ellos de fondo o sean de forma. En resumen, la nulidad es sinónimo de cero. El cero es sinónimo de no valor, no vale nada. O el cero vale, o el cero tiene algún valor numérico. No. Absolutamente. ¿No ve? Cuando no conocemos de algún tema, hasta en nuestro cotidiano vivir, llamémosle así, y nos hablan de un tema que no manejamos porque no es nuestra área de interés o porque jamás nos hemos motivado con nada para conocer, decimos, no, en ese tema estoy cero. O decimos, en ese tema, cero a la izquierda. Peor todavía, ¿cierto? ¿Qué estoy diciendo? No me hables de eso porque absolutamente no sé nada. Entonces, cuando hablemos de nulidad,
de contratos, vamos a establecer que ese contrato jamás llegó a nacer a la vida jurídica, jamás existió. Y cualquier acto que se haya realizado una vez firmado ese contrato hacia adelante, una vez declarado nulo ese contrato, los efectos se retrotraen al día en que fue celebrado. Todo vuelve a la normalidad. ¿Por qué? Porque la nulidad es sinónimo de que jamás existió, jamás nació la vida jurídica, no tiene valor legal alguno. ¿Ya? Otra noción que nos brinda otro de los autores viene a ser aquel que dice: la nulidad es el vicio de que adolece un acto jurídico si se ha realizado con violación u omisión, fíjense, de ciertas formas o requisitos indispensables para considerarlo como válido. Dicho de otra manera, dicho con otras palabras, pero el fondo es el mismo. Se ha omitido, se ha violado las formas o requisitos indispensables para considerar válido a un contrato. ¿Está claro? Esa es la nulidad. Ahora veamos cómo la doctrina y nuestro Código Civil clasifican o caracterizan a la nulidad. Se considera incita en el mismo acto. ¿Qué quiere decir? Jamás nació la vida jurídica. Jamás existió. Si un contrato o acto jurídico es declarado nulo, es que jamás, el efecto jurídico es que jamás existió. ¿Ya? Segundo, teóricamente, ojo, muy importante, teóricamente no existe necesidad de que sea declarado o juzgado. Por eso se entiende que un determinado acto viciado de nulidad no tiene valor de pleno derecho, y eso lo vamos a encontrar en el código en varios artículos. Ipso iure, ipso facto. Cuando decimos ipso iure, de pleno derecho, no nació ipso iure, no nació jamás al derecho, ¿cierto? Sin embargo, cuando dice teóricamente la nulidad no tiene necesidad de ser declarado o juzgado, mentira, ¿ya? Teóricamente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el mismo Código Civil establece que los actos nulos o los actos carentes, los actos jurídicos carentes del cumplimiento de algún requisito o formalidad son nulos de pleno derecho, ¿cierto? Esto no quiere decir que haya un efecto automático. Sí debe ser declarado por una resolución judicial. Sí debe ser resultado y fruto de un proceso judicial, si es que acaso llega a estados judiciales. ¿Ya? El juez declara la nulidad, el no valor legal de cierto contrato que adolece más bien o carece del cumplimiento de ciertas formalidades. Bien, lo que hablaba un poco el documentado. En nuestro país, dentro de la legislación civil boliviana, la nulidad se clasifica en dos, ¿ya? Académicamente hablando. La nulidad absoluta es la que vamos a manejar cuando algún contrato carezca de alguna forma, de algún requisito o condición necesaria. Fíjense, dice, por violación de un precepto legal, se consideran no nacidos a la vida jurídica. La otra clase de nulidad, denominada nulidad relativa o anulabilidad, ¿sí? La segunda forma de ineficacia del contrato. A la anulabilidad que vamos a ver, también algunos autores le reconocen con el nombre de nulidad relativa. La anulabilidad más bien, o nulidad relativa, adolece de ciertos vicios internos, válidos mientras no se declaren judicialmente, que vamos a ver de manera independiente. Esto quiere decir que la nulidad, por excelencia, es inconfirmable, insubsanable. En cambio, la anulabilidad sí es un acto que se puede subsanar. Bien, estamos llegando al final de la primera sesión, chicos. Denme 5 segundos y les vuelvo a pasar el link. ¿Listo?